Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión continuamos desarrollando el tema de los ácidos nucleicos. Hemos terminado ya, o he terminado con varios vídeos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y ahora voy a comenzar a explicar lo que es el otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico, es decir, el ARN, ¿de acuerdo? Voy a dedicarle varios vídeos. Este primer vídeo va a ser únicamente para explicar lo que es la estructura del ARN, ¿vale? Y a partir de los vídeos siguientes es cuando iré explicando los diferentes tipos de ARN, cada uno con sus funciones correspondientes, ¿vale? Bien, pues entonces ya tenemos en pantalla lo que es una cadena de ARN y si os fijáis, voy a ir diciendo las partes y al mismo tiempo las diferencias que van surgiendo con respecto al ácido desoxirribonucleico, al ADN, ¿vale? Bien, primero, la primera diferencia, creo que ya la podéis ver, es que las moléculas de ARN están formadas por una sola cadena de nucleótidos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿os acordáis? El ADN, dos cadenas de nucleótidos, era una doble cadena helicoidal, mientras que aquí estamos hablando de una sola cadena, ¿de acuerdo? Azúcar, la ribosa que presentaba el ADN era la desoxirribosa. El azúcar que va a presentar, la pentosa que va a presentar el ácido ribonucleico, es una ribosa. Es decir, otra diferencia: pentosa en el ácido desoxirribonucleico, la desoxirribosa; pentosa en el ácido ribonucleico, la ribosa. Y después, como bases nitrogenadas, aquí también va a haber una pequeña diferencia. Por un lado, con respecto a las bases púricas, no hay ninguna, los dos van a seguir teniendo adenina y guanina, mientras que el ácido ribonucleico va a tener citosina y uracilo y no va a contener timina, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurría en el ADN. Mirad, como norma general, la cadena del ARN es una cadena sencilla. Hay unos determinados virus dentro de los reovirus que sí se pueden encontrar dobles hélices de ARN, pero es la excepción, ¿de acuerdo? El ARN bicatenario es una excepción de unas pocas especies víricas dentro del grupo de los reovirus, ¿vale? Bien, continúo diciéndoos que todas las moléculas del ARN se van a formar en el núcleo de la célula, ¿vale? Después ya saldrán al citoplasma, pero en principio el origen es en el núcleo de la célula, y lo hacen a partir de determinados segmentos que se denominan genes del ADN, ¿vale? El proceso mediante el cual se produce el paso de ADN a ARN se denomina transcripción. Y así, a líneas generales, en modo de resumen, ¿vale? Puedo deciros que en la zona del ADN donde se encuentra el gen, ¿vale? El ADN se desespiraliza, y frente a los nucleótidos de ese gen, o sea, del gen del ADN, se van a colocar los correspondientes ribonucleótidos con las bases complementarias. ¿Excepto dónde? Excepto en los puntos donde se encontrase la adenina. ¿Y por qué? Porque, claro, enfrente la adenina, el complementario tendría que ser la timina. Pero como acabo de decir que el ARN no tiene timina, sino que el cambio en esa base pirimidínica es de timina por uracilo, la base complementaria ahora va a ser el uracilo. Por lo tanto, frente a la adenina no se va a colocar la timina, sino que se colocará el uracilo, ¿vale? Ahí lo tenéis, creo que bastante bien reflejado en esa figura, ¿de acuerdo? Donde ahí tenéis en la figura de la parte de la izquierda, tenéis la doble hélice del ADN, veis cómo se desespiraliza, ¿vale? Se separan las dos cadenas, ¿de acuerdo? Esa es la zona donde se encuentra el gen que va a tener que ser que va a sufrir la transcripción en su ARN, y veis cómo comienza a formarse la secuencia de bases complementarias, de ribonucleótidos complementarios, en la figura de la derecha, hasta que quede ya completamente terminada la estructura del ARN, ¿de acuerdo? Los ribonucleótidos que van entrando van enlazándose, formando lo que sería la cadena de ARN, que es evidentemente una secuencia complementaria al gen del ADN correspondiente.
¿vale? Una vez que se ha completado la secuencia, la cadena del ARN, esta se separa, ahí lo tenéis ahora en el esquema, en el nuevo esquema, esta se separa del ADN, de nuevo vuelve a recuperar la forma en doble hélice, ¿vale? Y el ADN ya se encuentra como antes de comenzar el proceso de la transcripción, ¿de acuerdo? Como os decía, esto todo ocurre en el núcleo de la célula, pero una vez que esto ha terminado, la síntesis de las moléculas del ARN han terminado, estas salen del núcleo y van a pasar al citoplasma, ¿de acuerdo? Ahí en el citoplasma es donde se va a llevar a cabo el proceso de la traducción, ¿vale? Que va a consistir en que a partir de esta cadena de ARN se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas, pero con una información previa codificada del ADN correspondiente. Es decir, el ADN dio lugar mediante el proceso de transcripción al ARN correspondiente, y ahora, mediante un proceso de traducción, el ARN va a dar lugar a la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Según la estructura y función que realizan en la síntesis proteica, ¿vale? Porque todo el ARN va a estar relacionado con la síntesis proteica. Entonces, como digo, en función del papel que desempeñen en la síntesis proteica, se van a diferenciar diferentes tipos de ARN. Por un lado, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Pero como digo, esto ya lo veremos en vídeos sucesivos. Ahora únicamente quedaos con la idea de cuál es, así el objetivo de este vídeo era que conocieseis qué es el ARN, la estructura del ARN y básicamente en qué consiste el fenómeno de la transcripción y el fenómeno de la traducción. ¿De acuerdo? Pues espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí y ver los vídeos.